Gracias por continuar con la señal de Canal 12. Vamos ya al espacio de la entrevista de Hechos AM. Como siempre, vamos a tomar unos segunditos para saludar a las personas que nos sintonizan a través del canal 181 del sistema Sky. Y también saludamos a las personas que están con nosotros a través de la red social Facebook. Como se los adelantábamos, hay un tema que está pendiente de debate en la Asamblea Legislativa, un tema que ingresó en octubre del año pasado, cuando la diputada Lorena Peña presentó una propuesta de reforma legal que busca generar excepciones en nuestro sistema legal para que se interrumpan los embarazos. Pero como siempre, vamos a iniciar poniendo los hechos en contexto. En El Salvador hay un debate legislativo y jurídico pendiente sobre los casos específicos para interrumpir el embarazo. En octubre de 2016, la diputada Lorena Peña presentó a la Asamblea Legislativa una propuesta que plantea situaciones específicas en las que esto procedería. Acuerpada por representantes de organizaciones no gubernamentales, Peña sostuvo que con la propuesta se busca despenalizar el aborto terapéutico en los casos donde niñas y mujeres han sido violadas y en casos en que la mujer esté en riesgo de muerte. Esas tres causales estaban despenalizadas previo a la aprobación del Código Penal en abril de 1998 por parte de la Asamblea Legislativa, con la cual se penalizó el aborto en cualquier variante. Actualmente, la pena para una mujer acusada de abortar oscila entre 2 a 8 años de cárcel. A esto se sumó que el diputado de Arena, Ricardo Velázquez Parker, presentó una propuesta para elevar dichas penas hasta 50 años de prisión. La ministra de Salud, Violeta Mengíbar, se unió en un momento al debate y pidió a la Asamblea Legislativa tomar en cuenta la postura de la diputada del FMLN, Lorena Peña, argumentando que es conveniente que sean incorporados al Código Penal como causal de aborto no punible el aborto terapéutico, el aborto eugenésico y el aborto ético. Consideramos que esta iniciativa de ley no propone el uso indiscriminado del aborto, ni tampoco es un planteamiento en sí en favor del aborto, sino a favor de proteger la salud y la vida de las mujeres. La ministra reiteró que hay que analizar bien la propuesta y enfatizó que en el Ministerio de Salud no se promueve el aborto, sino la vida y la salud de las mujeres. Según Salud, de aprobarse esta propuesta, el embarazo solo se podrá interrumpir si hay un dictamen médico previo y si hay consentimiento de la mujer. Si no, no se practicará. El 29 de enero de 2015, la Organización Mundial de la Salud, OMS, solicitó a El Salvador la derogación de leyes que penalizan el aborto en cualquier circunstancia. Según la OMS, esas leyes no están reduciendo los abortos. Iniciamos la entrevista de este miércoles. Así es, y vamos a comenzar saludando a nuestros invitados. Nos hará recibir aquí en Canal 12 a la presidenta de la Fundación Silla de la Vida, la señora Julia Regina de Cardenal. Señora, bienvenida a Canal 12. Buenos días y muchas gracias por la invitación. También nos acompaña el señor Héctor Mengíbar, coordinador de la asociación Somos Más. Bienvenido a Canal 12. Muchísimas gracias, feliz día. Y también está hoy aquí en el estudio el politólogo y escritor Luis Enrique Contreras. Bienvenido. Gracias, Manuel, un gusto estar acá platicando de un tema muy importante para el país. Bueno, ya conocíamos los datos que este tema entró nuevamente al debate en la Asamblea Legislativa en octubre del año 2016. Me gustaría conocer cuáles son los argumentos de ustedes ante esta postura que está por entrar, digamos, a discusión nuevamente en el órgano legislativo. Señora. Bueno, nos preocupa mucho de que los diputados o la ministra de Salud que juraron cumplir y hacer cumplir la Constitución estén pidiendo que se legalice matar, asesinar a ciudadanos salvadoreños por nacer que están protegidos en nuestra legislación y especialmente en nuestra Constitución, que es la primera ley del país. Entonces, nosotros queremos, pues, básicamente usar este espacio, o yo por lo menos quiero usar este espacio para hacer un llamado a los diputados para que, si tienen que discutir esta pieza que ha presentado Lorena Peña, que la discutan lo más pronto posible y que vean que esto no es constitucional, que tienen que defender la vida de estos bebés inocentes que van a ser, una vez sea legalizado el aborto, en estos no son causales, son pretextos, porque sabemos que el aborto es un negocio muy lucrativo que no le interesa el bienestar de la mujer, sino que utiliza los problemas de la mujer para hacer dinero. La mujer que tiene un embarazo en crisis necesita todo el apoyo de la sociedad.
Nosotros como Fundación Sí a la Vida tenemos un centro de ayuda para la mujer, tenemos un hogar para madres solteras donde estamos recibiendo a mujeres que tienen embarazos en crisis, que creen que el aborto es la única solución para su embarazo, y nosotros les ayudamos y les apoyamos, y casi el 100% de las mujeres que llegan a nuestro centro, ahí se han salvado más de 5.500 bebés del aborto, con solo darles apoyo a la mujer. La mujer merece algo mejor. El niño muere y la mujer queda destruida. O sea, en el aborto hay dos víctimas. Esto de que hay pretextos para legalizar el aborto es falso. No existe ninguna justificación para la violencia y para la muerte. Pero señora, ¿cómo podemos interpretar que El Salvador tenga una de las legislaciones más restrictivas y que no dé espacio incluso a que los médicos puedan intervenir en determinados casos? Porque si hablamos de la propuesta, hay puntos específicos: cuando la vida de la madre corra peligro, cuando el bebé se determine, como un caso que ya vimos aquí en El Salvador, que por ejemplo no va a tener posibilidades de vida, cuando el embarazo sea producto de una violación. Son casos específicos que se están planteando. ¿No consideran ustedes que es importante que un sistema legal contemple este tipo de situaciones y que por lo menos se le dé a las mujeres, por ejemplo, la oportunidad de opinar sobre su situación en un caso como esto? Las mujeres tienen todo el derecho de opinar. Y el negocio del aborto no les importa el bienestar ni les importa el derecho de la mujer, porque para empezar, donde es legal el aborto, a la mujer se le miente, se le engaña, no le dicen todas las consecuencias que tiene el aborto. Ahora hay muchísimos grupos que están trabajando para ayudar a otras mujeres a no abortar por los traumas que han vivido ellos, no solo por los riesgos físicos, por los daños físicos que han sufrido, sino que también por los traumas psicológicos. En los casos que menciona, esta despenalización, legalización de matar a un ciudadano salvadoreño por nacer, es primero por la salud de la madre. No existe ninguna razón científica por la cual se tenga que recurrir a abortar al niño para salvar la vida de la madre. Están mencionando mucho el embarazo ectópico. En el artículo 27 del Código Penal, lo puede buscar o si quiere se lo busco para que vea, en el inciso 3 y 6 habla de que el médico puede actuar en el caso específico de que tenga que decidir en ese momento por la vida de la madre, porque el bebé de todas formas va a morir. En ese caso, el médico puede actuar, no es que tenga las manos atadas. Ya de por sí, lástima que el doctor Barahona, que trabaja en el Hospital de Mujer, que estuvo en una reciente entrevista con nosotros, hablaba y explicaba todo cómo manejan en el Hospital de la Mujer estos casos. O sea, él vive esto diariamente. Los movimientos pro aborto, ¿por qué usan específicamente este caso? Porque es verdad que mujeres han muerto con un embarazo ectópico. ¿Por qué han muerto? Porque viven muy lejos de un hospital y no se han dado cuenta que tiene un embarazo ectópico. Y cuando llegan al hospital, ya la mujer se le ha reventado la trompa y está sangrando y tratan de ayudarla, pero muere. Pero no es porque el médico no puede actuar, es simplemente por el hecho de que no hay hospitales cerca de ellas. Si vamos a hablar de que queremos ayudarle a la mujer, abramos hospitales cerca de los lugares donde nuestras mujeres no tienen acceso a este servicio. Y así se les puede ayudar. Pero ¿cómo se puede interpretar entonces las peticiones que ha hecho la Organización Mundial de la Salud, organismos de mujeres a nivel internacional, la Organización de las Naciones Unidas, que piden a El Salvador poner atención a esta situación respecto a lo restrictiva que puede ser el sistema legal en determinado momento en el tratamiento de casos como los que estábamos planteando? Bueno, sabemos de que las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud es parte de las Naciones Unidas y han estado pidiendo que se legalice el negocio del aborto durante muchos años y lo meten en cada cumbre que no tiene nada que ver con esto, lo tratan de meter para imponer en nuestro país. Nosotros debemos de estar orgullosos de nuestra legislación y cada vez más países están restringiendo más el aborto porque saben que el aborto es un asesinato, mata al bebé y destruye a la madre. ¿Por qué vamos a legalizar matar? Tenemos que estar orgullosos que nuestra legislación es de las mejores que existen en el mundo para defender los derechos humanos de las personas, de todas las personas.
Señor Mengíbar, ¿cómo podemos interpretar que incluso en los países árabes se contemple excepciones en el caso de que la vida de la madre esté en peligro y que se pueda interrumpir un embarazo y que solo haya 6 países en el mundo y entre esos esté El Salvador, donde la restricción es total? Yo creo que hay que empezar aclarando un par de cuestiones para ser bien puntuales. La primera de ellas es el uso de alguna terminología. Se habla de interrumpir. El verbo transitivo interrumpir implica la posibilidad de continuar. Decimos, por ejemplo, cuando va a haber alguna cadena nacional, interrumpimos la programación para incorporarnos a tal cuestión. Entonces, a raíz de todo este uso de un uso exótico del lenguaje, si se le quiere decir, de cambiarle el significado a muchas cosas, es que se ha proyectado al mundo de una imagen bien distinta de la realidad de El Salvador. Usted preguntaba que por qué la Organización Mundial para la Salud y otros organismos pretenden que en El Salvador se legalicen algunos de los tipos de aborto que ellos promueven. Quisiera decirle, por ejemplo, la semana pasada que le acompañaba a usted un senador español, el señor Rubio. Él venía a hablar y a hacer una exposición alrededor de por qué debía la sociedad salvadoreña acceder a legalizar el asesinato de seres humanos. ¿Por qué vino este señor a El Salvador? A raíz de la presión internacional que se le hizo, él respondió a una petición de una plataforma de nuestros amigos de Citizens Go, diciendo, y leo textual la respuesta: deseo aclararle que la visita efectuada a El Salvador ha tenido el objetivo de intentar defender a 17 mujeres salvadoreñas que han tenido la desgracia de sufrir un aborto espontáneo. Eso es lo que responde el congresista español Rubio. Esto es una falsedad. Y ahí es donde se encuentra la respuesta a muchas interrogantes. La realidad que se vende de El Salvador en este tema en el extranjero es una verdad maquillada, es una mentira total, y a raíz de eso es que se genera una presión internacional bastante indeseable. Vamos a ver. En El Salvador dice la ministra que los médicos no pueden actuar porque no se los permite el Código Penal. Y aclaraba Julia Regina que el artículo 27 del Código Penal establece claramente la forma de actuar en cuanto se da la colisión de derechos. En el tema del aborto eugenésico, el aborto eugenésico implica que el hombre se dé el derecho de saber que sí y que no. Tenemos una amiga muy cercana, Telmita, que ha tenido 2 embarazos en los que le dijeron que sus hijos había que ser abortados. Y el primero creo que está por salir de la universidad, porque los niños eran inviables. En el caso de las violaciones, volvemos a la hipocresía política. Decimos que queremos combatir el flagelo de las violaciones y que en El Salvador hay 25.000 violaciones al mes. Entonces combatamos al violador, no matemos niños inocentes, porque es bien fácil el gobierno o los gobiernos, porque no solo es el nuestro, esconden el fracaso colectivo de las sociedades, que es el aborto, y lo usan simplemente para maquillar, para encubrir las grandes carencias y deficiencias sociales. El tema del aborto eugenésico, por ejemplo, se le olvidaba al senador español contarnos que en España los niños con síndrome de Down son una especie a punto de extinguirse. 9 de cada 10 niños con síndrome de Down son asesinados antes de nacer. Y no son datos que me estoy inventando, los puede buscar en Down España. Pero ahora bien, considerando que la legislación salvadoreña se modificó en el año 98 y en el año 99, ¿se dejó de abortar en El Salvador a raíz del cierre total de todas las posibilidades para que una mujer pudiera decidir en determinado momento sobre situaciones que la afectan directamente? ¿Consideran ustedes que no se está abortando en El Salvador a partir de las reformas que se hicieron a la legislación salvadoreña desde el año 98? Nunca hemos dicho que no se esté abortando. Por el contrario, estamos plenamente conscientes del tamaño del problema. Creo que muchísima gente, como por ejemplo las personas que colaboran con Sí a la Vida, estarán muchísimo más al tanto, incluso que las ministras de Salud Pública o las personas que promueven la despenalización del aborto. ¿Por qué? Porque ahí es donde llega la gente, llega buscando ayuda. Hay una gran cantidad de organismos que trabajan en las sombras tratando de ayudar a estas mujeres. Porque vamos a ver, entendamos una cosa,
El aborto es una salida que el gobierno en este caso está planteando como el medio fácil y realmente no tienen una idea, no tienen una... no pueden ver la realidad de la forma en la que esto devasta a la mujer. Ese es uno de los grandes problemas. Se habla de un diálogo y de un debate social. Si aquí no hay tales, aquí lo que han hecho es contratar una serie de personas que trabajan para la industria del aborto, específicamente en IPAS, para traerlos a El Salvador y montar un show, un circo alrededor de esto. Esa es la cruda realidad de esto. Le voy a contar, la semana pasada, después de que estuvieron acá este señor Rubio, al diputado Ricardo Velázquez Parker le montaron una charada en la Embajada de España, en donde precisamente era que, conociendo su posición férrea en contra de esto y su capacidad técnica en la defensa, el diputado Velázquez Parker está en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, le tenían preparado una alegre emboscada en la que incluso pues se ratifica la injerencia extranjera. Se le olvida, por ejemplo, la debacle que le provocó al partido del señor Rubio, del senador español. Se les olvida la debacle que ha producido la mentira de Mariano Rajoy Brey cuando en las elecciones generales españolas dijo que iba a defender la vida. Ya le pasaron la factura. Las sociedades, los ciudadanos, no están a favor del asesinato. Y ahora bien, ustedes como diferentes organizaciones, ¿qué piensan de la propuesta de Ricardo Velázquez Parker de llevar a 50 años las penas de prisión para las mujeres que sean encontradas culpables de abortar? De nuevo es una incorrección. Lo que el diputado Velázquez Parker ha planteado es la homologación de las penas. ¿Qué quiere decir esto? Que a la luz de la legislación actual vigente y como ha sido ratificado por la Sala de lo Constitucional, el salvadoreño es persona desde el momento de la concepción. Desde ese momento, igual derecho, aunque también lo aclara la Sala, que se van perfeccionando esos derechos, pero le asiste el derecho de ser considerado persona. ¿Qué diferencia hay entre asesinar a una persona de 3 meses o una de 10 años o una de 50 años? No hay ninguna, absolutamente ninguna diferencia. Pero en El Salvador eso está estratificado. Y desafortunadamente, aunque no le guste a muchas personas, hay categorías de salvadoreños. El Código Penal establece que si se asesina, si se da un crimen por odio, son 50 años. Si se da un asesinato contra una mujer, son 40. Si se mata cualquiera del resto, somos 30. Pero si se asesina a una persona que le hace falta un día por nacer, no tiene prisión, porque también esa es otra falsedad. No hay nadie preso por aborto. Ahora bien, ¿qué piensan ustedes cuando, bueno, la señora Cardenal decía de que el aborto es un negocio, pero también practicarlo de forma clandestina es un negocio, y en El Salvador sabemos que ha estado operando durante muchísimo tiempo, que tal vez, digamos, la legislación lo prohíbe, pero hay lugares donde en El Salvador se ha descubierto que se han practicado abortos de forma clandestina. Sí, Manuel, yo he escuchado mucho esa como excusa, inclusive de estos lobbies o feministas que promueven esta práctica. Y yo creo que si nos vamos a poner en esa situación, bueno, en nuestro país hay robos y está penalizado. No por eso vamos a legalizar el robo, pues. Es decir, ya lo decía muy bien Héctor, que esto viene orquestado de organizaciones supranacionales, pues internacionalmente, como la OMS, la ONU. Es algo bien planificado en el aspecto que se ha estructurado una organización de lenguaje terapéutico, interrupción del embarazo, salud reproductiva, o sea, ¿quién no quiere salud? Pues, es decir, hay una falsedad en cuanto a esa manipulación del lenguaje que las personas están prestas a caer fácilmente, pues más si no se tiene una formación bien cimentada de lo que estamos hablando. Y yo creo que es importante también aclarar o enfocarnos en algo importante. El senador español también hacía alusión mucho a dejemos esto como no un debate religioso, decía. Y todos sabemos que lamentablemente en nuestro país y en muchos países, ya no se diga Europa, las personas, la mayoría de personas o una buena porción de la población tiene una cierta aversión hacia la religión. Y cuando se tocan temas como la eutanasia, que tal vez aquí no ha llegado mucho, el aborto, comenzamos a hacer una separación, de decir, no, la iglesia no tiene que meterse acá, principios religiosos no. ¿Pero por qué? Porque la iglesia es la única institución que básicamente protege la ley moral. O sea, no hay otra institución. Y si tú dejas a un lado la ley moral, se te hace más fácil manipular la dignidad del ser humano. Ese es el punto también importante que hay que hablarle a la gente. Pues cuando tú pierdes la perspectiva, la dignidad humana,
Nosotros por ser seres humanos tenemos un valor en sí, por ser humanos. Ya cuando comienzas a hablar de preembrión, una bolsa de células, despectivamente, cuando le llamas a una mujer, mujer embarazada, ya es un lenguaje que lleva cierto dolo para facilitar un procedimiento aniquilador que termine en el asesinato del inocente. Por eso es importante, fíjate que cuando dejas a un lado la ley moral, que valores cristianos, que sean virtudes, ya llevas el tema del aborto a una discusión intelectual, jurídica y política. Todos quieren llevarlo a ese ámbito, porque ahí es más fácil la manipulación. Como cada quien tiene su verdad, es decir, que caemos en un relativismo de que cuál es la verdad objetiva. Por razones subjetivas de personas que quieren pretender legalizar esta práctica, se ha hecho en muchos países. Tenemos el ejemplo en Estados Unidos. En Estados Unidos en los años 70, no recuerdo la fecha exacta, una mujer dijo que había sido violada. El aborto no era legal en Estados Unidos. Se determinó que debido a ese caso se tenía que legalizar el aborto. 10 años después, ella dijo que era mentira, que había sido pagada por lobbies y que había sido mentira, que la habían violado 6 hombres. Y se legalizó, abres la puerta para una práctica de este tipo y de ahí se va multiplicando. O sea, es decir, ellos buscan como una entrada para poder expandirlo más ampliamente. Ahora bien, el senador español que estuvo con nosotros también, él decía de que había que distinguir en cuanto cuando hay intención, digamos, de acabar con un feto en proceso de gestación, y también decía cuando ocurren emergencias obstétricas. Sí. En El Salvador hemos visto casos de situaciones en las que incluso se ha criminalizado a, digamos, jovencitas que han tenido una emergencia obstétrica y, bueno, han sido detenidas y han estado en vías de investigación por acusárseles precisamente de haber abortado. Sí, sí. Usted está mencionando el caso de la niña que encontraron el niño, el bebé en el tanque en Santa Tecla, en el tanque del inodoro. Bueno, gracias a Dios que eso se aclaró. Lo que pasa es que es normal que sospechen de ella cuando ella oculta su embarazo y esconde al bebé y nadie sabía que estaba embarazada. Entonces, claro que eso despierta sospechas, es lo normal. Pero se investigó y se averiguó de que había sido un aborto espontáneo y no se criminalizó, sino que se investigó y esta niña está libre, pues. No sabemos cómo salió embarazada, ni qué traumas tenía, por qué en ese momento se asustó y hizo lo que hizo. Pero gracias a Dios que nuestro sistema sí funciona en ese sentido. Ahora, este caso lo están relacionando con los casos de las 17 que mencionaba Héctor. Y esos casos, ¿por qué son falsos? Porque la evidencia en todos los casos muestra de que estas mujeres están presas no por aborto espontáneo, como dice la campaña difamatoria en contra de nuestro país, que anda por todo el mundo, por Amnistía Internacional, por la ONU, por la OMS, por muchas organizaciones que están difamando a nuestro país. ¿Qué pasó con estos niños? Nacieron. Las mujeres están presas por homicidio agravado en contra de sus bebés recién nacidos, no por aborto espontáneo. Y están las imágenes crueles de cómo algunos niños fueron acuchillados, otros apedreados, otros estrangulados con la pita del delantal de la mamá y hasta les sale saltado el cuello de la fuerza con que se les mató. O sea, estos niños no fueron abortos espontáneos, entonces que no mientan, y casi siempre para legalizar el negocio del aborto se usan mentiras. Se manipula la verdad, se dice que hay mujeres presas. ¿Por qué están usando a estas 17 acusadas o condenadas por homicidio agravado? Porque no hay ni un caso de mujer presa por aborto, ni uno, a pesar de que el aborto es ilegal en nuestro país, porque las penas de 2 años son excarcelables y eso es lo que les dan, entonces se les dan medidas sustitutivas. Y como le dije al principio, nosotros sabemos que en el aborto hay 2 víctimas, el bebé y la madre. Y la mujer por eso necesita muchísimo apoyo, necesita políticas que le ayuden en un embarazo en crisis, no la muerte ni la violencia. El senador español Rubio, que estuvo acá con nosotros la semana anterior, decía de que ellos han detectado que ninguna mujer aborta por capricho, y decía de que hay situaciones en las que no se puede tapar una desgracia con otra desgracia, considerando, bueno, los casos de El Salvador en el que hay tanta gente presa y tanta gente juzgada por este tipo de situaciones. No hay mujeres presas. No hay mujeres juzgadas. No hay. O sea, las juzgan. Es que ese es el problema. Sí, sí. ¿A dónde están los casos? ¿En dónde están los casos? Voy a tocar un punto. La doctora Violeta Mengíbar
habla de que hay médicos procesados por haber actuado en casos en los que se daba colisión de derechos. Públicamente se le ha solicitado a la señora ministra que presente los casos, los expedientes. No existen. Mire, aquí todo ha sido un manejo completamente malintencionado de una serie de situaciones. Esto es tan siniestro, el negocio del aborto es tan problemático, es tanta la plata que está de por medio, que dejar abierta la menor rendija es simplemente permitir una desgracia de índoles mayores. Yo oía cómo platicaban en la entrevista con el senador Rubio acerca de 95, 100,000 abortos en España. Y me resulta absolutamente escandaloso que no se conciba, que no se entienda que son 100,000 seres humanos asesinados. De la forma en la que se quiera, si como sociedad convenimos que una mujer no va a parir una jícama, debemos admitir que lo que lleva en su vientre durante 9 meses es un ser humano y que el aborto, que es la finalización cruel, violenta y sangrienta de esa vida, implica matar a un ser humano. Cuando hablamos de 100,000 abortos se oye es escandaloso cuando se habla con tanta liviandad de 100,000 muertes. E incluso, como repito, el senador haciendo gala de que se habían reducido en 5,000 los asesinatos. De verdad, ¿qué tipo de sociedad es la que tenemos? En la que se mira tan fríamente 100,000 muertes. 100,000. Y algo más, y algo bien importante también, que venga un senador desde España, que se haga un viaje desde España para El Salvador, para que nosotros legalicemos matar a ciudadanos salvadoreños por nacer. Eso es injerencia, eso es inaceptable. Nosotros tenemos nuestra propia legislación, no necesitamos que nadie de otro país venga a decirnos que tenemos que matar a esta persona. Este bebecito tiene 10 semanas de concebido, ya tiene hasta sus uñas, está completamente formado. Ojalá que la cámara pueda enfocarlo. Este es el tamaño exacto de un bebé de 10 semanas. Este es el enemigo, este es el monstruo, el que tenemos que destruir. De esta edad comienzan la mayoría de los abortos legales en el mundo. Los van despedazando, le van arrancando una piernita, otro bracito, la cabecita, la sacan. ¿Por qué dicen que se legalice el aborto en algunas circunstancias y en otras no? ¿Por qué no en todas las circunstancias? ¿Por qué? Porque saben que estamos matando a un ser humano. Y entonces, ¿por qué va a ser legal matarlo en algunas circunstancias y en otras no? Ya mencionamos de que no existe ninguna razón científica por la cual el médico tenga que matar al bebé para salvar a la vida de la madre. En el eugenésico, como mencionaba Héctor, ¿por qué vamos a adelantar la muerte de un niño? Porque están diciendo de que los niños que vienen con anencefalia, que van a morir unas horas o unos días después de nacer. ¿Por qué adelantar la muerte del niño? ¿Por qué vamos a decidir nosotros cuándo muere una persona? Igual, entonces vamos a decir, si usamos ese pensamiento, vamos a decir, entonces matemos a todas las personas que son enfermos terminales, a los ancianos que son un estorbo para una familia, a la gente que está sufriendo, adelantemos la muerte. ¿Quiénes somos nosotros para decidir cuándo una persona muere? ¿Por qué no dejar que el proceso siga y que muera cuando tiene que morir? Me tengo que ir a una pausa comercial, ya regresamos con más del tema de esta mañana en la entrevista de Hechos AM. Estamos hablando de un tema que ha entrado al debate en la Asamblea Legislativa a partir de octubre y que sigue en la agenda porque todavía pues no hay una conclusión. Ya regresamos. El Comité de la Organización de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer ha manifestado preocupación por la penalización del aborto bajo cualquier circunstancia en El Salvador y recomendó lo legalice al menos en ciertos casos. El comité divulgó en el primer trimestre del año un informe sobre la situación de la mujer en El Salvador y pugnó por la legalización del aborto cuando el embarazo sea producto de violación o incesto, cuando la vida de la madre esté amenazada o cuando haya una malformación grave del feto. Según el informe, la criminalización absoluta del aborto obliga a menudo a las mujeres a recurrir a métodos que ponen en riesgo su salud o incluso su vida. El comité, parte del organismo mundial,
recomienda además una moratoria de la actual ley que ordena la detención de las mujeres que hayan abortado y que contempla sentencias desproporcionadas, tanto en casos de abortos naturales como en intencionados. Este mismo comité ha manifestado preocupación por los casos de mujeres que han sido encarceladas tras acudir a un hospital en busca de cuidados médicos y ser denunciadas por el personal sanitario ante el temor de las represalias. El comité pidió la liberación de las mujeres detenidas por esta causa e instó a que se respete su presunción de inocencia. Actualmente solo 6 países en el mundo, Chile, República Dominicana, El Salvador, Nicaragua, el Vaticano y Malta, prohíben a las mujeres la interrupción del embarazo. El Vaticano y Malta constituyen una excepción en Europa donde casi 3/4 de los países han legalizado el aborto sin justificación médica específica. En el caso del Medio Oriente, todos los países permiten se interrumpa el embarazo si la vida de la madre corre peligro. Sin embargo, solo 18 aceptan la violación o incesto como justificación. En África, el 98% permite la interrupción si la vida de la madre corre riesgo. Australia, China y Turquía están entre los países de la región Asia-Pacífico, donde las mujeres tienen libre elección. Continuamos con la entrevista de hoy. Bueno, continuamos con la entrevista de hoy. Estamos conversando con representantes de organizaciones pro vida y también está con nosotros un politólogo y escritor para hablar de este tema que, como decíamos, es un debate pendiente en la Asamblea Legislativa, un tema que está entrando de nuevo a la agenda de discusiones y sobre los que hay pues diferentes puntos de vista. Me gustaría que habláramos un poco sobre los casos de violación. Uno de los puntos de crítica a nivel internacional es que en El Salvador está entre los pocos países en los que se obliga a una mujer a, digamos, a dar a luz a algo que es producto de una situación como una violación. Sí, sí. Bueno, me gustaría que me dieran pues cuáles son sus argumentos sobre este punto en específico que viene contemplado también en estos aspectos que están entrando a discusión en la Asamblea Legislativa. Sí, yo creo que obviamente no es un tema fácil de abordar, Manuel, pero ya creo que al inicio lo mencionábamos, que no es posible que se condene a una persona que no tiene mayor forma de defenderse, pues todavía está dentro del vientre de la madre, en caso de una violación, y es de atacar ese flagelo en sí del delito de la violación. Y yo creo que el Estado debe generar políticas públicas en el aspecto también que en lugar de buscar una destrucción de la familia, se logre consolidar la misma familia. ¿Por qué digo esto? Porque Alejandro Llano, un filósofo español, tenía una frase muy contundente y muy acertada que decía: cuando el Estado comienza un ejercicio de transformación del hombre, es preciso oponerse. Y por eso hemos visto en otros países cómo la familia se ha ido disgregando, se ha ido coartando, o sea, la influencia de los padres sobre los hijos, esa educación en afectividad entre esposos. Y cuando tú tienes una familia con pocas virtudes y valores como seres humanos, caemos en ese problema que desarrollamos más los instintos, pues. Recordemos que somos personas racionales y eso es lo que nos diferencia de los animales. Volvemos a lo mismo, esa dignidad de seres humanos, porque somos seres humanos racionales. Y si tienes unos medios de comunicación que muchas veces te están exacerbando esos instintos, la sexualidad, un libertinaje sexual que hay en todo ámbito, más que todo el hombre, es más fácil que lo afecte en ese aspecto, pues, y caemos en situaciones como estas, pues despiertas el instinto sexual y el hombre se comporta como un animal. Caemos en violaciones, se dan embarazos lamentablemente por ese tipo de delito, pero no por eso vas a asesinarle. El recurso no va a ser, la respuesta no va a ser asesinar a la persona que no ha nacido. ¿Por qué? Porque primero es una cuestión atroz. Yo creo que el aborto, si no me equivoco, es quizás una de las cosas más lamentables que ha pasado en el siglo XX como humanidad. ¿En qué nos puede diferenciar con los nazis cuando elegíamos quién moría, quién vivía? Pues, ¿qué hacía Adolfo Hitler? Y es bueno retomarlo porque la historia nos da muchas lecciones. Él despojaba a los judíos de su dignidad humana, pues, y ya con ese lavado de cerebro que tenías como un soldado alemán, como un oficial, es decir, que muchos de ellos tampoco creían en eso, se te hacía más fácil matar a una persona, pues, una persona adulta. Ya no se diga cuando no se ve. Lo que no se ve es más fácil desecharlo, pues. Un médico salvadoreño en una ponencia dio una respuesta muy buena que decía: si tanto es el punto, ¿por qué vamos a realizar un procedimiento tan complejo que nuestra capacidad en los hospitales también es reducida por medicinas, el procedimiento, también cómo vas a obligar a veces a un médico a hacer ese tipo de prácticas? ¿Por qué no mejor esperamos a que nazca y mejor lo estrangulamos? Eso le dijo él a unas feministas y nadie dijo nada.
O sea, yo creo, ¿cuál sería la diferencia? Te estás ahorrando la operación a la mujer, ese procedimiento tan complejo que no es fácil, y después el proceso de recuperación, mejor que nazca de una manera natural y después vemos qué hacemos con él. Pues. Pero ¿no consideran ustedes que este también es un abordaje que deberían de hacer cada familia, ¿no? Y ver el tema, digamos, directamente a las personas que lo están viviendo? Porque si bien, bueno, no, estamos quejándonos de que se nos pretende, digamos, imponer la visión que tienen organismos internacionales sobre este tema, pero también nosotros a través de nuestras expresiones a veces queremos imponer nuestro punto de vista en decisiones que corresponden directamente a las personas afectadas. Es que, Manuel, yo creo que hay algo importante que hay que hablarlo, pienso yo. Recordemos que con el relativismo moral que tenemos actualmente en el mundo, el error en el que hemos caído es que cada quien tiene su propia verdad y no existen verdades absolutas, y no es así. O sea, hay verdades objetivas y absolutas que hay que respetar, pues, como la vida humana. O sea, no podemos dejar a las personas a decidir, mira, él tiene que morir, él tiene que vivir. O sea, hay cosas que no son negociables, pues. Yo creo que por ahí también es muy importante ese aspecto, pues, porque, por ejemplo, este pensamiento del nihilismo hizo mucho daño en el aspecto de que, como no existen verdades absolutas, cada quien va a pensar, no, esto es bueno, esto es malo, y eso podría generalizarlo no solamente en el aborto, sino que para otros aspectos cotidianos. Robar, decidamos si es bueno robar. ¿Por qué no? O sea, estoy sufriendo hambre con mi familia, vamos a robar, y es penado por la ley también. O sea, si nos ponemos en un reducto hablando de ese tipo, vamos a crear una especie de, una infinidad de leyes que cada quien va a decidir qué hacer con su vida, pues. Es decir, necesitamos algo objetivo que impere el objetivo y no el razonamiento subjetivo de las personas en ese caso. Yo quisiera contestar eso diciendo de que sí se presentan muchos dramas que nosotros quisiéramos ver de qué manera se solucionan de la mejor manera posible. No se trata de imponer sobre esas personas. ¿Por qué? En el caso de una persona que está sufriendo, se está muriendo, una familia está sufriendo mucho de ver a su familiar, a un papá, a una mamá, a una abuelita que está sufriendo, esa familia no puede decidir, matémosla ya, para que ella no sufra. Ese es un drama familiar y no se trata de imponerle a esa familia, no la puede matar, porque yo digo que no la puede matar, porque la ley defiende la vida. No es imponer, salvar la vida, defender la vida, no es imponerse sobre todos estos casos. El bebé es un ser humano que tiene el mismo derecho a la vida que todos nosotros. En un caso de un embarazo por violación, hay 3 participantes. El violador, que es el criminal, la mujer, que es la víctima, y el niño, que es el inocente. ¿Por qué le vamos a dar la pena de muerte al inocente? Matarlo de la forma más cruel, más cobarde, cuando no tiene la culpa. Y pedí la palabra porque nosotros vemos esos casos en nuestra fundación. Llegan casos de mujeres con embarazos inesperados que fueron violadas y que creían que el aborto era la única solución. Al abrirles las puertas, y por eso insisto en políticas públicas para ayudar a las madres, porque con darles una luz, con darles una respuesta a su problema, estas mujeres no solo deciden seguir adelante con su embarazo, tener a su bebé, sino que una vez ha nacido, las que nosotros tenemos en nuestro albergue que dicen, bueno, lo voy a tener, pero lo voy a dar en adopción cuando nazca, porque no lo quiero tener conmigo, porque me va a recordar ese momento tan terrible. O sea, yo creo que el trauma de una violación es una cosa que nunca se supera. Pero ponerle el peso de convertirse en asesina de su propio hijo es todavía más traumatizante para la mujer. La solución nunca puede ser la violencia y la muerte. Apoyar a esta mujer nos ha ayudado a comprender que una mujer, después de que nace su hijo, producto de una violación, no es que el niño sea un producto, porque no es una cosa, es un niño, es un bebé. Y a mí no me gusta que le digan producto, porque es una persona. Una vez nace, las mujeres ya no lo dan en adopción. Ya ven al niño, se enamoran del niño y ya no lo dan en adopción. Entonces ahí vemos de que el drama de la violación se usa también para decir legalicemos matar a los niños, al inocente, al indefenso. No, la solución es la vida, el apoyo. La mujer merece lo mejor, no lo peor. No convertirse ella en asesina de su hijo, que luego
esa carga emocional la va a llevar toda su vida, además de la que ella tiene por el trauma de la violación. Hay grupos que se llaman, grupos nuevos aquí en El Salvador que vienen, que han recibido la capacitación afuera, se llama Viñedos de Raquel, que sería fabuloso si los pudieran entrevistar, porque ellos trabajan con mujeres que abortaron y que tienen estos traumas. Algunas de ellas ellas también sufrieron el aborto, se provocaron el aborto y por eso quieren ayudar a otras mujeres que no cometan el mismo error. Señora, ¿cómo respondería usted a las críticas que se hacen a la luz del debate de este tema de que, el que el sistema legal salvadoreño sea cerrado a este tipo de excepciones es una situación que castiga sobre todo a las mujeres que tienen menos oportunidades, a las mujeres que, tienen menor preparación, porque dicen, la gente que puede pagar por servicios médicos privados se practica, un aborto fuera del país y regresa como que nada ha pasado. O incluso aquí en El Salvador puede asistir a este tipo de servicios médicos y no pasa mayor cosa. En cambio, la situación es diferente cuando la afectada es una mujer campesina, una mujer que reside en una comunidad marginal y que no tiene mayores oportunidades de recibir algún tipo de servicio médico más que el que ofrece el sistema público. Desafortunadamente, esa es la mejor evidencia del uso político del tema del aborto. Usted lo ha resumido brillantemente, la lucha de clases. Ahí está resumida toda la ideología que está detrás del aborto, la lucha de clases. La liberación de la mujer de la opresión heteropatriarcal que se ejerce por medio del embarazo. La lucha de la mujer pobre contra la mujer rica. En eso se sintetiza toda la ideología detrás del aborto, en ponernos a unos en contra de otros, en que no hayan absolutos morales, y existen. Como sociedad debemos llegar a un acuerdo de qué va a ser lo que se va a permitir y de qué no. Porque, por ejemplo, el gobierno de la República se llena la boca y el FMLN proponen regalar abortos cuando en los hospitales públicos no tienen los insumos para los pacientes renales. Andan proponiendo comprar bombas de vacío a IPAS, porque eso es lo que tiene detrás el FMLN, comprar los equipos para los abortos y con el negocio que pueda eso encubrir, pero no tienen para comprar insulina para las personas diabéticas. Todo esto es una evidencia clara y cruel y dolorosa de la hipocresía en torno al supuesto debate que no existe en el tema del aborto. Yo creo que el verdadero debate se va a dar el día de las elecciones. Dese cuenta de algo bien interesante. Los dos diputados punta de lanza del FMLN, en este caso específico, son la diputada Lorena Peña y el doctor Mata Bennett. Curiosamente, ninguno va a la reelección. Quienes se han quedado gritando en torno al tema y quienes le han seguido dando volumen han sido de otro partido. Pero incluso en la derecha ha habido voces que no han sido precisamente acordes, a la posición que ha asumido el Partido Arena. Johnny Graysol dijo de que este es un tema que debía debatirse y él aceptaba que incluso en El Salvador se practican abortos en la clandestinidad. Bueno, pues entonces en aras de la transparencia que el diputado Johnny Graysol vaya, ahora que están en las internas, a decirle a las comunidades, a decirle a toda la gente que va a votar por él, que dentro de su presupuesto está a apoyar eso. Porque aquí entendamos una cosa, estamos en una democracia representativa. Los 84 señores diputados no están para imponernos su criterio, como tampoco buscan imponernos los fanáticos religiosos. Y hablando de fanatismo religioso, un saludo a toda la familia salesiana que hoy está celebrando el Día de María Auxiliadora, aprovechando para que me terminen de tildar de fanático religioso. Bendito sea el Señor. Entonces, el punto en concreto en esto es ese gran problema ideológico que meten detrás. Si el diputado Graysol quiere aprobar el aborto, si considera que tiene 256 tonos de grises, que vaya y se lo diga a sus electores. Si los electores le dan el voto, pues tienen derecho a estar representados. Ahora, me tengo que ir a una pausa. Yo tengo derecho a no votar por él y de hecho no lo voy a hacer. Bueno, me tengo que ir a una pausa y regresamos con la conclusión de la entrevista de hoy. Continúe con Canal 12.
Bueno, estamos llegando ya al final del espacio de la entrevista correspondiente a ese día. Señora Regina de Cardenal, le doy unos segunditos para que concluyamos el tema de hoy. Bueno, quiero usar estos momentos solo para pedirle a los diputados nuevamente que defiendan la vida de todos los salvadoreños, incluyendo los salvadoreños por nacer. Que ya terminemos con esta espera de que sí, qué es lo que van a decidir y que decidan por la vida. La violencia y la muerte nunca pueden ser la solución y ustedes juraron cumplir y hacer cumplir la Constitución. Defiéndanla. Bueno, estamos llegando ya al final del espacio de la entrevista. Agradecemos a nuestros invitados que nos hayan acompañado. Interesante punto de vista y obviamente pues este es un tema que, como decíamos, apenas está comenzando el debate. Cerramos nosotros el espacio de la entrevista. Vamos con Carla y con Célida. ¿Quién tiene más información?